Lluvias primaverales, Iván Turgeniev, capítulo 38. Qué profunda y alegremente suspiró Sanín tan pronto como se encontró en su habitación. Era cierto, María Nikolayevna había dicho la verdad. Necesitaba descansar, descansar de todos esos nuevos conocimientos, encuentros y conversaciones, de ese aire viciado que se le metía en la cabeza y en el alma, de ese inesperado e indeseado acercamiento con una mujer que le era tan extraña. ¿Y cuándo sucedía esto? Apenas al día siguiente de haberse enterado que le amaba y que se había hecho novio suyo. Eso era un sacrilegio. 1000 veces había pedido mentalmente perdón a su pura y cándida Paloma, aunque en realidad no podía culparse de nada. 1000 veces había besado la crucecita que le había dado. De no haber tenido esperanzas de acabar pronto y con éxito el asunto por el que había venido a Wiesbaden, se hubiera lanzado inmediatamente de vuelta a su amable Frankfurt, a aquella querida casa, ahora ya tan familiar, para caer a los pies amados. Pero no había nada que hacer. Era preciso beber el cáliz hasta el fondo, había que vestirse, ir a comer, y de allí al teatro. Sí, por lo menos al día siguiente le soltase ya temprano. Había otra cosa que le desconcertaba y le enfadaba. Pensaba en Gema con amor, con ternura, con fervor agradecido de la vida con ella, de la felicidad que esperaba en el futuro. Sin embargo, esa extraña mujer, esa señora de Polosov, le buscaba sin cesar. No, no le buscaba, se erguía. Eso es, se decía Sanín molesto. Se erguía ante sus ojos y no podía librarse de su imagen. No podía no recordar su voz, no recordar sus conversaciones. No podía ni siquiera no percibir aquel perfume especial, fino, fresco y penetrante, como el perfume de azucenas amarillas que emanaba de sus vestidos. Estaba claro que la señora quería tontear con él y acercarse a toda costa. ¿Para qué? ¿Qué necesitaba? ¿Acaso era una mujer caprichosa, rica y casi desprovista de moral? ¿Y ese marido? ¿Qué clase de elemento era? ¿Qué relaciones tenía con ella? ¿Y por qué se le ocurrían estas preguntas a Sanín que, a decir verdad, no tenía nada que ver ni con la señora Polosov ni con su marido? ¿Por qué no podía alejar esta inseparable imagen, incluso cuando se dirigía con toda su alma a otro ser, luminoso y claro como el día del Señor? ¿Cómo se atrevían estos rasgos a mezclarse con los otros casi divinos? Y no solo se mezclaban, sino que surgían cínicamente esos ojos grises y astutos, esos hoyuelos en las mejillas, esas trenzas onduladas. Pero ¿acaso era como si todo se le hubiera pegado a él y no tenía fuerzas para sacudírselo y echarlo fuera? Tonterías, tonterías. Mañana mismo desaparecerá todo esto sin dejar huellas. Pero ¿le dejaría marcharse mañana? Sí, se planteaba todas estas preguntas, pero llegaba el momento de prepararse para las 3. Se puso el frac negro y después de pasear un poco por el parque, se dirigió al hotel de los Polosov. Se encontró con que estaba con ellos en el salón un secretario de embajada, alemán, largo, rubio, con perfil caballuno y la raya del pelo detrás. Entonces era una novedad. Y qué milagro. ¿Quién más? Von Dunhoff, el mismo oficial con el que se había batido unos días antes. No esperaba de ningún modo encontrarle precisamente aquí. Se turbó involuntariamente. Sin embargo, le saludó. ¿Se conocían ustedes?, preguntó María Nikolayevna, para quien no pasó desapercibida la turbación de Sanín. Sí, ya he tenido el honor, dijo Dunhoff, e inclinándose ligeramente del lado de María Nikolayevna, añadió a media voz con una sonrisa: es aquel, su paisano, el ruso. No puede ser, exclamó ella, también a media voz. Le amenazó con el dedo y empezó a despedirse. Con él y con el largo secretario, que por todos los indicios estaba mortalmente enamorado de ella, hasta el extremo de que abría la boca cada vez que la miraba. Dunhoff se alejó rápido, con una amable reverencia, como un amigo de la casa que con una insinuación entiende lo que quieren de él. El secretario trataba de hacerse el remolón, pero María Nikolayevna le acompañó sin ninguna clase de ceremonias. Vaya usted a reunirse con su soberana, le dijo,
En aquel tiempo, en Wiesbaden, vivía cerca Principessa de Mónaco, que se parecía enormemente a una vulgar ramera. ¿A qué va usted a perder el tiempo en casa de una plebeya como yo? Por favor, señora, afirmó el desdichado secretario. Todas las principesas del mundo. Pero María Nikolayevna era cruel, y el secretario se marchó con su raya detrás en el pelo. Aquel día María Nikolayevna se había engalanado mucho en favor suyo, como decían nuestras abuelitas. Llevaba un vestido de seda rosa de glacé, con mangas a la Fontange y un grueso brillante en cada oreja. Sus ojos brillaban no menos que esos brillantes. Parecían de buen humor y en vena. Hizo sentar a Sanín a su lado y empezó a hablarle de París, donde se disponía a ir dentro de unos días, de que los alemanes la aburrían, que eran tontos cuando pretendían ser discretos y resultaban inoportunamente discretos cuando hacían el tonto. De pronto, como suele decirse, a bocajarro, le preguntó si era cierto que con ese mismo oficial que había estado hace un momento allí, se había batido en duelo por una mujer. ¿Cómo sabe usted eso?, preguntó azorado Sanín. ¿No se habla de otra cosa, Dmitri Pavlovich? Pero además, sé que tenía usted razón, tenía 1000 veces razón, y se portó como un caballero. Dígame, ¿esa mujer era su novia? Sanín frunció ligeramente las cejas. Bueno, no sigo, se apresuró a decir María Nikolayevna. Esto le resulta desagradable. Perdóneme, no voy a seguir. No se enfade. Polosov salió de la habitación vecina con una hoja de periódico en la mano. ¿Qué haces? ¿Está ya la comida? Ahora servirán la comida y tú. Mira lo que he leído en La abeja del norte. Ha muerto el príncipe Gromovoy. María Nikolayevna alzó la cabeza. Ay, que Dios le tenga en su gloria. Todos los años. Se volvió a Sanín. En febrero, para el día de mi cumpleaños, se llenaba todas las habitaciones de camelias. Pero eso no compensaba para vivir en Petersburgo en invierno. Tendría alrededor de los 70 años, preguntó el marido. Los tenía. En el periódico describen su entierro. Asistió toda la corte. Hay unos versos con este motivo del príncipe Kurishny. Pues estupendo. ¿Quieres que los lea? El príncipe le llama el hombre consejero. No, no quiero. ¿Qué iba a ser hombre consejero? Era sencillamente el marido de Tatiana Yurievna. Vamos a comer. El vivo tiene que pensar en vivir, Dmitri Pavlovich. Deme el brazo. La comida era como la víspera, extraordinaria, y transcurrió con mucha animación. María Nikolayevna sabía hablar, extraño don en una mujer, y todavía más en una rusa, pero se cohibían las expresiones, y los que salían perjudicados eran sus compatriotas. Sanín tuvo que soltar la carcajada más de una vez por alguna palabra atrevida y oportuna. Con la que menos transigía María Nikolayevna era con la mojigatería, la charlatanería y la mentira, y la encontraba en casi todas partes. Parecía vanagloriarse y presumir del medio humilde en que había empezado su existencia. Contaba unas anécdotas bastante raras de sus padres, en la época de su infancia. Se llamaba a sí misma la Podnitsia, por el estilo de Natalia Kirilova Narishkina. A Sanín le resultó evidente que tenía mayor experiencia para su edad que la mayoría de la gente de sus años. Pero Polosov comía pensativamente, bebía con atención y solo de vez en cuando lanzaba una mirada a su mujer o a Sanín, con sus pupilas blanquecinas, ciegas de aspecto, pero que en realidad eran muy perspicaces. «¡Qué buen chico eres!», exclamó María Nikolayevna volviéndose hacia él. «¡Qué bien has hecho todos los encargos en Frankfurt! Te daría un beso en la frente, pero no creo que eso te entusiasmase». «No, no me entusiasma», contestó Polosov y cortó la piña con un cuchillo de plata. María Nikolayevna le miró y tamborileó con los dedos sobre la mesa. «Entonces, ¿continúa nuestra apuesta?», preguntó significativamente. «Continúa. Está bien.
vas a perder. Polozov adelantó la barbilla. Pues esta vez, por mucho que confías en ti, María Nikolayevna, supongo que tú perderás. ¿Sobre qué es la apuesta? ¿Se puede saber?, preguntó Sanín. No, no se puede, por ahora, contestó María Nikolayevna y se echó a reír. Dieron las 7, el camarero anunció que la carroza estaba dispuesta. Polozov acompañó a su mujer e inmediatamente se arrastró atrás en su sillón. Mira, no olvides la carta del administrador, le gritó María Nikolayevna desde el recibimiento. Le escribiré, no te preocupes, soy un hombre ordenado.